los bornes de una resistencia, en los bornes de resistencia es KTB, ¿sí? Donde K es la constante de Boltzmann, B el ancho de banda, que estoy midiendo, y T es la temperatura, a la temperatura en la que está esa resistencia, temperatura estándar. Se le suele tomar a la temperatura estándar como 290 grados Kelvin, 17 grados Celsius. Después de toda esa explicación y desarrollo, eh, se, presentó, se presentó el concepto de figura de ruido. Entonces acá donde me gustaría empezar, que es con el concepto de figura o factor de ruido. Esta clase Se corta, no profe. va a haber... ¿Y ahí me escuchan bien? ¿Hola? No, se le escucha ¿Hola, hola, cortado. hola? A ver, deme un minuto. Bueno, espere. Estaba andando bárbaro hace un ratito, entonces. Me voy a cambiar de internet. Deme un... Capaz que... Se escucha como la computadora acá cuando le empiezan a sacar los módulos de memoria, así empieza a entrecortarse la... Sí. Bueno, ahí me cambia a datos móviles. ¿Cómo me escuchan ahí? Hay cambio, profe. Bien, ahí Ahí lo está. escuchamos bien. A ver, prueba un poco. Excelente. Vamos con datos móviles entonces. ¿Vieron que para algo Bien. se ven los datos móviles? Eh, bueno, recapitulando. Entonces, en esta clase no vamos a hacer simulaciones, ni quizá veamos un dibujito, pero vamos a hacer desarrollo y vamos a hacer entendimiento del concepto de ruido, ¿sí? Vamos a tirar conceptos de modelo, o sea, conceptos en funciones de modelos para aplicar a los sistemas con respecto al ruido, en donde aparecen los conceptos de relaciones en el ruido, figura de ruido, temperatura efectiva de ruido, son definiciones. Definiciones que aplicamos al sistema para caracterizar, ¿sí? Vamos a caracterizar. Ese término caracterización es importante también que ustedes ya lo manejen en comunicaciones, ¿no? Para aquellos que se dediquen, es cuando vemos a los sistemas como un bloque, ¿sí? Ya no estamos hablando de un circuito directamente aplicado, sino que vemos el sistema. Decimos que esto es un amplificador, es un bloque amplificador. También un bloque conversor, un bloque de conversión de frecuencia, un bloque. Entrada-salida, como un sistema lineal, un modulador, eso. Y lo caracterizamos. Ustedes, por ejemplo, cuando realizan el BODE, creo que ya están empezando en teoría de circuito, están viendo BODE, están viendo una función de transferencia de la salida con respecto a la entrada, con el parámetro S, ¿sí? De la transformada de Laplace. Bueno, esa gráfica es la caracterización. Cuando ven la gráfica del comportamiento de la ganancia en función de la frecuencia, están viendo la caracterización de ese sistema. También caracterizamos el sistema. Y hay un parámetro, se define un parámetro para caracterizar cuán ruidoso es el sistema. Acuérdense que estamos hablando en un sistema que lo conectamos con otro sistema de entrada y está entregando una señal con su ruido. Y a la vez, este sistema que lo recibe genera su propio ruido interno. Entonces, este parámetro caracteriza la ruidosidad propia de un sistema. ¿Estamos hasta ahí? Es muy charlado esto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguimos? Bien. Entonces, podemos cambiar. Claro que lo tengo, tuve que preparar a último momento el aula, lo tengo medio descalibrado el pizarrón. Pero creo que se ve.
Yo lo que les explicaba recién es que caracterizamos el sistema como un cuadripolo. ¿Eh? Como un cuadripolo. Sí, ahí estoy viendo el chat. Puede ser que lo grade 9, por eso también tengo, puede ser, un ancho de banda. No lo había considerado. Porque estoy subiendo la stream. Entonces, este sistema tiene su ganancia, ¿sí? Obviamente la función de transferencia de este cuadripolo tiene su impedancia de entrada, su impedancia de salida. Nosotros vamos a tender a analizar estos sistemas, acá lo tengo punteado como acoplado con otros cuadripolos, con adaptaciones de impedancia, o sea, consideramos que las impedancias están adaptadas para que la energía fluya y no se refleje, ¿está bien?, en esta línea de transmisión. Entonces ya no nos interesa lo que hay adentro, lo vemos como un sistema generalmente activo porque tiene su ganancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Sí, acá tengo otro bloque de entrada que le está dando señal. La señal de este bloque hacia este bloque es la señal de entrada. En este modelo, para definir este parámetro que define la ruidosidad propia de este sistema, vamos a considerar que la señal de entrada es la señal que le está entregando otro bloque de la red de bloques, ¿sí? De sistemas, para armar un sistema completo. No necesariamente es la sensibilidad del equipo, sino que es la señal de entrada. Y esa señal de este equipo entrega la señal y ruido. Ese ruido de entrada, y le pongo N, de noise, NI, acuérdense que N es la potencia de ruido, es la potencia de ruido disponible a la salida, en este caso de este, o a la entrada de este. Podemos considerar, y acá está cómo consideramos este modelo, como como un ruido térmico, o sea, como que este sistema tuviese una resistencia de salida, que es la que está generando esta potencia de ruido. Por eso, modelamos o tomamos que esa potencia de ruido de la entrada es KTB. Acuérdense, es el ruido térmico, ¿no? La potencia de ruido disponible en los bordes de una resistencia, ruido térmico. Johnson lo definió empíricamente a prueba de error como KTB, en realidad 4 KTB porque es la tensión, la tensión de ruido, valor cuadrático medio de la tensión de ruido. Y Nyquist lo desarrolló matemáticamente con los modelos de las cavidades resonantes y esa historia que en la clase pasada. Donde cae la constante de Boltzmann, T la temperatura que está en la resistencia y B el ancho de banda del sistema. Bárbaro. Y a la salida de este bloque tenemos la señal de salida, o output, y la potencia de ruido disponible en la salida. ¿Sí? Entonces, acá caracterizamos, y este bloque tiene su ganancia, ¿no? Caracterizamos su parámetro de ruido que se llama figura de ruido, o lo van a ver como factor de ruido. Los elegantes le dicen sí, el factor de ruido, pero es exactamente lo mismo, no es una definición distinta. Es más, yo he notado muchas veces, yo este tema lo he estudiado, el maestro es una iluminación explicando ruido, pero yo he notado que hay mucha gente que cuando explica ruido y empieza a hablar de factor de ruido es porque me da un inicio de que no tiene muy claro el tema. No sé por qué, pero y es lo mismo, ¿no? Son dos cosas, es exactamente lo mismo. Generalmente en alguna bibliografía van a ver que la figura de ruido es en veces y el factor de ruido es lo mismo, pero en dB. Pero bueno, esa figura de ruido se lo define como esa relación de la relación señal-ruido de la entrada con respecto a la relación señal-ruido de la salida.
Esa es una expresión, una ecuación de la figura de ruido. A partir de esta ecuación vamos a ver la definición. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, muy bien. Sí, profe. Bien. Entonces, si seguimos operando esta expresión de la figura de ruido, ¿sí? Relación señal-ruido de la entrada con respecto a la relación señal-ruido de la salida, fíjense que esta es la potencia de ruido de la entrada, que es KTB, y esta es la potencia de ruido de a la salida, que está afectada por la ganancia y la ruidosidad propia del equipo. ¿Está bien? O sea que este es el valor que nos va a decir si este valor es muy grande. Fíjense, si la potencia de ruido de la salida es muy grande, significa que el equipo es muy ruidoso. Un número sobre algo muy grande, este denominador es chiquito, un numerador con un denominador muy chiquito, da una figura de ruido. O sea que también esta expresión se ve que mientras más grande la figura de ruido, más ruidoso el equipo. El maestro en este momento les diría, como han visto en medidas electrónicas, porque en medidas electrónicas deberían haberles explicado cómo se mide la figura de ruido, o algún método, que no lo sé, yo cuando estudié no me lo explicaron, pero está en el libro, y está en el programa. Generalmente en las hojas de datos aparece este dato, pero es un dato que da el fabricante, lo mide bajo ciertas condiciones, bajo cierto ancho de banda, y le entrega la figura de ruido este, de este equipito, de este amplificador, de este chip, con esta funcionalidad, está. ¿Sí? Después podemos, si hay tiempo, podemos dar una charlita de algún método de medición de figura de ruido. Pero sigamos acá. Si resolvemos esta expresión de figura de ruido sin y sobre sono, que es regla mnemotécnica, ¿no? Sin y sobre sono, nos quedaría SI por NO sino so mi. ¿Está bien? Bien mnemotécnico, ¿no? O sea, resolviendo esto. Y obviamente, fíjense que esto puede ser así, ¿no? Se puede operar haciendo un complejo desarrollo, una abstracción mental muy compleja, y nos quedaría que la figura de ruido es la potencia de ruido de la salida con respecto a la señal de salida con respecto a la señal de entrada. ¿Y qué es esto? La ganancia del equipo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que nos queda la potencia de ruido de salida con respecto dividido la ganancia por la potencia de ruido de entrada. Este desarrollo puede seguir, pero acá hacemos un stop para hacer algunos comentarios. O sea, un comentario como el de tomar un mate. Fíjense que la figura de ruido es una relación entre la potencia de ruido de la salida y la potencia de ruido a la entrada multiplicado por la ganancia. La entrada multiplicado por la ganancia es la salida. O sea, NI por G es NO, o sea, la potencia de ruido disponible a la entrada por la ganancia del sistema va a afectar directamente la potencia de ruido de salida. Pero esto no está considerando, le voy a poner como NR, la ruidosidad propia del equipo. Entonces, yo puedo poner esto como potencia de ruido de salida con respecto a la potencia de ruido prima, que es la potencia de ruido de la salida ideal. ¿Entienden? Esto es lo real porque considera la ganancia a la entrada y la ruidosidad propia del equipo, y esto es lo ideal. ¿Por qué lo ideal? Porque no considera la ruidosidad propia del equipo. Si el equipo no fuese ruidoso, la potencia de ruido de la entrada sería la salida, sería la potencia de ruido de la entrada por la ganancia. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Pueden poner en el chat preguntas. Sí, profe. Bien.
Entonces la figura de ruido es eso. La figura de ruido, la definición es la potencia de ruido de la salida disponible, ¿no?, a la salida real con respecto a la potencia de ruido de la salida ideal. Cuando el equipo, el sistema activo, no tiene ruidosidad, esta relación se va a hacer 1, porque lo real es lo ideal. Entonces la figura de ruido, la mínima de un sistema perfecto es 1, no existe. Y de ahí para arriba, estamos hablando de sistemas de 1,1, 1,2 de figura de ruido. ¿Sí? Entonces está ahí, se entendió el concepto, ¿vieron qué sencillo? ¿Quieren comentar algo? Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Si están frustrados, lo que sí yo les voy adelantando que vamos a hacer ejercicios, ¿sí? O sea, aquellos que, yo sé que no todos, pero sí es conveniente aquellos que están en un espacio de estudio con su escritorio, con la compu, tengan a mano y estén tomando notas, tengan a mano las hojas, la calculadora. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ejercicio para ir resolviendo. Vamos a mezclar teórico con práctico. Los que puedan. Bueno, sigamos. Ya tenemos, eh, ya tenemos eh, la definición de figura de ruido. Ahora bien, ¿cómo vamos a resolver ahora? Fíjense, esto es un sistema completo, ¿sí?, de varios pequeños sistemas en cascada, que se puede decir. Cada uno de estos va a tener su figura de ruido. 1, figura de ruido 2, figura de ruido n. Entonces, vamos a analizar un poquito de cómo calcular la figura de ruido completa. Pero volvamos a esta expresión. Fíjense. La figura de ruido es la potencia de ruido disponible en la salida sobre la ganancia por la potencia de ruido de la entrada, que es KTP. De acá podemos decir que la potencia de ruido de la salida del sistema, en función de su figura de ruido, es F por KTB por ganancia. Y ya vimos que la ideal es NI, potencia de ruido de la entrada, por G, que es igual a KTB por ganancia. Entonces, podemos plantear en este modelo que la potencia de ruido o el ruido propio del sistema es esa diferencia, ¿no? La potencia de ruido real menos la potencia de ruido ideal. Esa diferencia obviamente nos va a dar la idea de la ruidosidad propia del equipo y desarrollamos estas expresiones para poner en función la figura de ruido. Es como dar vuelta con los mismos conceptos. Con un concepto damos vuelta y empezamos a desarrollar y probar. No probar, sino desarrollar distintas expresiones de distintas ópticas de lo mismo. Esto es potencia de ruido de salida, F por KTBG menos KTB. ¿Sí? O sea, esto es F menos 1 por KTB por G. Sí. Está bien. NR, fíjense que yo lo planteé acá en esta resta. Es la potencia del ruido de la salida real menos el ideal. O sea, el real, acuérdense que considera la ruidosidad propia del equipo. El ideal no. Entonces, haciendo esa resta, conceptualmente obtenemos
la ruidosidad propia del equipo. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Esto está llevado a la salida. Si lo dividimos por G, por la ganancia, lo llevamos a la entrada. ¿Entienden? Si le sacamos la ganancia, ya no está más en la salida, sino que lo tenemos a la entrada. Entonces modelamos nuestro sistema de esta forma. A la entrada tenemos F-1 por KTB, que es la ruidosidad propia del equipo llevado a la entrada. Esta es la potencia de ruido disponible, KTB. Y bueno, acá tenemos el 0, la salida. Y el equipo tiene su ganancia. Hicimos todo este desarrollo para obtener este modelo de un sistema con la potencia de ruido que le está entregando su etapa anterior y la ruidosidad propia del equipo, en función de la Es figura. como, profesor, es como que al poner ese modelo es como que si ya no genera ruido propio, y el que generaba es como si fuera una fuente externa, digamos, el que genera el propio equipo, así, Claro, sí, no sé. sí, como lo ponemos a la entrada como una fuente externa. Pero está ahí. Sí, sí, sí. Exactamente, sí, es un No es modelo. que no tenga más ruido propio el sistema, sino que es como que hace Lo un lleva a la modelo entrada. equivalente que viene por fuera, digamos, sí. Exactamente. Que se suma a A la la. que Sí, viene sí, de la sí. otra etapa. Mira, exactamente. Y lo va arrastrando. Si el 7 no tuviese ruido, la figura de ruido sería 1. Si la figura de ruido es 1, entonces me hace 0, no tiene ruidosidad propia. Es más, de esta expresión, esto es dar vueltas sobre lo que ya hicimos, ¿no? Pero la figura de ruido, acuérdense que es el ruido a la salida real. El ruido a la salida real es la potencia de ruido que estoy arrastrando de mi etapa anterior por la ganancia, más esta otra fuente, que es el ruido interno llevado a la entrada, F-1 por KTB por G. Dividido el ruido ideal. El ruido ideal no considera esta fuente de ruido, que es la ruidosidad propia llevada a la entrada, sino que la que arrastra de la etapa anterior. Y si hacemos los cálculos, este denominador es común con este y con este, entonces queda así, queda así, queda así, queda igual a 1 más la figura de ruido menos 1, y con un complejo cálculo matemático la figura de ruido, F la figura de ruido. Es ambiguo, pero es para ver que todo este desarrollo es válido. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, KTB, la segunda entrada sería el ruido que vino del sistema anterior. Claro. Estamos en este modelo considerando que en el sistema anterior está entregando la señal de entrada y tiene esa señal una resistencia de salida R, cuya potencia de ruido térmico es KTB, que es el NI. Así lo modelamos. Estoy esperando el feedback. Estoy esperando el. Ah, Perfecto, perfecto. no, estoy esperando yo por ahí. Yo tengo mi nene de 5 años y bueno, en esa edad empiezan a decir todo, ¿no? A cuestionar todo. Entonces, cuando voy a decir, bueno, anda a ponerte pijama, no. O pórtate bien, no. Entonces, cuando viene la madre y la madre me dice, Matías, anda a ponerte el pijama. Entonces, inmediatamente yo meto ruido en el medio y le digo, sí, mamá. Y él capta ese ruido y lo repite y le dice, sí, mamá. Entonces, no se arma el conflicto. Y después yo la empujo y se va a poner pijama por ahí. Esas anécdotas, digamos, para sobrevivir con los chicos. O cuando empieza a preguntar muchas cosas. Entonces yo al final de todo le digo, ya cuando, en la técnica, veo que los chicos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En un momento ya cansó, ¿por qué? Ya cuando le explico lo otro, antes de que me diga por qué, le digo,
Ah, y él me dice, y ya no me pregunta más. Le meto la interrupción. Son técnicas. Bueno, sigamos. Entonces, ya que ahora hemos hablado todavía conceptualmente, figura de ruido, definiciones, ya sabemos que la figura de ruido y la ruidosidad propia de un sistema, considerando nuestro modelo que la entrada de ese sistema es otro sistema que está dándole una señal, y la potencia de ruido, el ruido, la ruidosidad que le está entregando, eh, pedagogía es, es tomando el modelo de una resistencia de salida con su potencia de ruido. ¿Sí? Esto no es exactamente así como con una antena. ¿Está bien? Este modelo no se puede aplicar a una antena. Porque en una antena, si lo dibujo acá, ¿está bien? Vamos a dibujar una Cassegrain. La antena está midiendo el espectro. Estamos midiendo el espectro. Y ya no podemos, o no es útil o no sirve modelar el espectro de esta forma, como si fuese una etapa o una resistencia. Entonces, la antena ya no hablamos de figura de ruido. Directamente de la antena, los bornes de nuestra antena, medimos la potencia de ruido. Y esa potencia de ruido se hace una triquiñuela, una trampita para considerarlo como KTB, ¿sí? Y en vez de hablar de potencia, se habla en temperatura. Consideramos que acá lo que tenemos, la potencia de ruido es igual a KTB, pero no estamos hablando de la temperatura estándar en la que está la antena, sino que estamos hablando de una temperatura efectiva de la antena. Y ahí despejamos la temperatura, y en vez de hablar de potencia de ruido de los bornes de la antena, hablamos de temperatura efectiva de los bornes. Pero hagamos pausa, ya vamos a volver a ese tema cuando empecemos con temperatura efectiva. Lo importante es que hayan entendido el concepto de figura de ruido y cómo la ruidosidad propia de este equipo activo lo llevamos a la entrada. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, profesor. Seguimos. Perfecto, seguimos. Entonces, ahora, si tenemos un sistema en cascada, y fíjense que yo acá le estoy dando un sistema en cascada, es un sistema sin identidad, en donde nosotros nos estamos enfocando directamente en su figura de ruido. ¿Está bien? Son tres sistemas en cascada, pero y nos enfocamos en su figura de ruido, queremos saber, cuando nosotros lo armamos, lo ensamblamos y adaptamos la impedancia, cuánto es la figura total. Cada uno tiene su ganancia, ¿no? Estamos hablando de sistemas activos, podemos hablar de un amplificador, podemos hablar de una línea de transmisión, podemos hablar de, no sé, de, un, de otro amplificador, ¿sí? O de un demodulador, un detector, ¿entiendes? Acá lo estamos viendo de manera genérica. ¿Cuánto es la figura total? Y nos estamos enfocando en su ganancia y en su figura de ruido. Entonces, para obtener la figura total de ruido, utilizamos el modelo que planteamos en donde llevamos la ruidosidad propia de cada uno de estos bloques a la entrada, que era F1 menos 1 por KTB. F2 menos 1 por KTB, y acá, vamos a poner acá, F3 menos 1 por KTB. ¿Sí? No sé si está muy desprolijo esto, no sé si se entiende bien
el esquemita. ¿Me dan ok? Sí, sí, se entiende, profe. Bueno, cualquier cosa me dicen, yo lo vuelvo a dibujar bien, con más espacio. Bueno, entonces obtengamos la figura de ruido total de este sistema en función de la figura particular de cada bloque y sus ganancias. Tomando la definición, o sea, la potencia de ruido de la salida real con respecto a la potencia de ruido de la salida ideal. Entonces, la potencia de ruido a la salida, fíjense que acá a la entrada estamos entrando de otro sistema que nos está entregando una potencia de ruido KTB, que El es la ideal sería potencia. esa. Sí. Claro, esto, sí, ojo, antes de hablar de ideal, esta es la potencia de ruido que está recibiendo, ya sea de una antena o de otro bloque, ¿no? Claro, pues yo El digo que si lo multiplicamos por las ganancias de todos, ese sería el ideal, sería. ¿O no? Claro, exactamente, el KTB, la potencia de ruido de entrada por G1, por G2, por G3, es la potencia de ruido de salida ideal, sin contemplar cada uno de estos bloquecitos. Exactamente, ingeniero. Porque así se lo pensó al principio, digamos, se lo vio, lo vimos así, digamos. Pero lo que pasa es que ahora pasa por 3 etapas, nada más que. Exactamente, es lo mismo, pero es lo mismo, nada más que con más etapas. Tal cual, tal cual. Entonces, y el numerador es el total, es la potencia de ruido ideal. La suma de todos sería, profe. Exactamente, la suma de todo, me encanta. Pero, Sí. No, pues se ve, este, así vio como lo puso, así es muy fácil de de interpretarlo, solucionarlo, digamos. digo. Sí, sí, de Exacto. solucionarlo. Lo simplifica mucho el problema de. Ujú. Buenísimo. Lo suma todo. El ideal más el real, Sí, que es F1 menos 1 por KTB, y fíjese que te afecta el primero, pasa por G1, G2, G3, por G1, por G2, por G3, más F2 menos 1, este de acá, por G2, G3, más F3 menos 1, solamente G3. Y acá también, este denominador común va a cada una de las expresiones. Por acá, por ahí no se ve bien, pero yo acá separo los términos en rojo, bueno, rojo. F1, acá me quedó muy justito, por eso ahí está. ¿Se ven los 3 términos, los 4 términos? Entonces, la figura de ruido total me va a quedar igual a todo esto, con este denominador común, esto es 1, más F1 menos 1, todo esto dividido esto, se me simplifica, más F2 menos 1, por, acá me olvidé el KTB, perdón, se dieron cuenta que me olvidé de poner KTB, por eso me quedó KTB G1 GT por KTB. Se dieron cuenta de que me olvidé de poner eso, ¿no? Sí, profe, sí. Era la emoción porque ahí lo había entendido bien ahí, ingeniero, y ya le he hecho la culpa. Entonces, KTB, entonces esto me queda sobre G2, G3 dividido G1, G2 sobre G1. Y después me queda F3 menos F1 por KTB, se me da G3, me queda, perdón, G1 por G2. Y así me queda la expresión. Este se me va con este. Entonces me queda F1 más F2 menos 1 sobre G1, más F3 menos 1 sobre G1, G2. G2. Me pongo de vuelta. Y más, hagámosle F total y extendámoslo en N, o sea, que tuviésemos N bloques más. Sería F1 más F2 menos 1 sobre G1 más
F3 menos 1 sobre G1 por G2, más, por ejemplo, si tuviésemos un bloque más con su figura de ruido 4 menos 1, ¿cómo quedaría el denominador? G1, G2, G3. Excelente, G1, G2, G3. Más, qué sé yo, F sub n menos 1 por, creo que el símbolo de productoria o multiplicación de G sub n, en donde eh, perdón, ¿no? G sub I igual a 1, e I va hasta n menos 1. Y así tenemos el término completo, la expresión completa. ¿Sí? Entonces, ¿estamos ahí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿cómo sigue la cosa? Hasta ahora hemos analizado, miren, yo estoy viendo la cámara, yo no me estoy viendo a mí, pero estoy viendo como los estoy mirando los ojos. Parece que me estoy mirando los ojos. ¿O no? Bueno, ¿sí o no? Se siente Ese intimidado. parece. Se siente intimidado por mirar el profe. Bueno, así creo que es más personal. Los estoy mirando. Es como que estoy frente a ustedes mirando. Y lo que les estaba comentando es que ahora hemos hecho el análisis eh, general, digamos, de manera teórica, tomando los bloques sin identidad, no sabemos qué es cada cosa. Hicimos que la figura de ruido total, considerando la figura de cada una, la ganancia en cada uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer unos ejercicios. ¿Cómo es el tema de los ejercicios? Vamos a tomar unos ejercicios del libro y lo vamos a resolver. Obviamente, lo vamos a ir resolviendo juntos. No sé cómo están trabajando con los prácticos. Vamos a tomar una actividad del libro. No sé si todos tienen el libro, pero no importa, porque yo se los puedo dictar. Página 138. Página 138. El ejemplo 5.12.1. ¿Está bien? Yo voy a cambiar a... ¿Sí? ¿Cómo? Al PDF de ese libro, digo. Bueno, el libro este, por lo que pude ver, no lo he inspeccionado, pero si googlean un poco, va a aparecer, alguien se tomó la molestia de escanearlo completito, el libro del maestro, y está subido en script, creo que es. No lo he revisado, pero está. De todas formas, vamos a tratar de armar un esquema de trabajo como si estuviésemos en práctica. Profesor, Sí, ¿se podrá considerar el F1, por ejemplo, en un caso de una en telecomunicaciones, por ejemplo, así, o cuando hablábamos, por ejemplo, en otra clase de como esto de las antenas satelitales, todo eso, como el F1 como el ruido de la línea de... miren, el F1, F2 puede ser cualquier cosa. Puede ser una línea de transmisión, Claro, lo que, el cable que baja la antena, por ejemplo, el F1, claro, o la antena. Pasa o que la ahí antena cuando misma. claro, pero ahí cuando metemos la antena, ya no hablamos más de figura de ruido, porque la antena no tiene figura de ruido. La antena tiene una temperatura efectiva de ruido. Claro. Y lo vamos, se lo voy a
y si tuviera una temperatura efectiva muy alta, ahí sería un problema, entonces, ¿no? Sí, y es un problema. Obviamente que esa temperatura efectiva depende de la temperatura ambiente en la que Porque estemos. ahí se no la divide nada, estoy viendo ahí está sola. En los otros bloques sí se va a dividir, pero ahí está la primera, no la Claro, por divide nada, ejemplo, digamos. fíjense que acá tenemos la antena, yo le pongo una parábola. A la antena tenemos la línea de En los otros se va transmisión. dividiendo, el otro profesor yo veo que ahí se va multiplicando las ganancias y es como que si tiene muchas ganancias se hace muy chiquitito. Claro, exactamente, pero tal cual. Eh, Mire, ya volvemos a esto. Acá lo que yo quería explicarle que sí, que la antena, digamos, es el elemento inicial de nuestro, porque estamos en comunicación, y la antena lo único lo que da es potencia de ruido, da KTB. No tiene figura de ruido, ya no es el elemento inicial, es como una fuente de ruido. Señal y ruido, ¿no? Porque es la que da señal, pero nosotros lo analizamos en función de ruido. Entonces, la antena da potencia de ruido, la línea de transmisión tiene su figura de ruido, ¿sí? Después tenemos un amplificador y tenemos la, el detector, lo que sea en nuestro sistema. Pero, ¿por qué hicimos todo este desarrollo teórico o este modelo teórico para llevarlo a este modelo de sistema un poquitito más real? Miren, ¿por qué se hace todo esto? Para hacer este análisis. Voy a dar vuelta a la hoja. Y está bien lo que está planteando el ingeniero porque es lo que pondera a la figura de ruido. Recién hicimos que la figura de ruido total de un sistema, ¿sí? Es la figura del primero más la figura del segundo menos uno sobre la ganancia del primero, más la figura del tercero menos uno sobre la ganancia del primero por la ganancia del segundo, más lo que sea o hasta ahí. A ver, estoy empezando a Nosotros, entender, profesor, por qué los cables. Pues yo tengo, por ejemplo, una extensión, un cable de un RGB 58 que sí, es para extender la antenita de Wi-Fi, por ejemplo, que viene bañadito en oro, así todos esos detallitos de cero. Ahí sí, viene, le estoy empezando para dividir la temperatura de sí, efectiva del sí, ruido. sí. Bueno, después vamos a ver la clase que viene que en los elementos pasivos, como en las líneas de transmisión, la figura de ruido es la inversa de su ganancia. Por ejemplo, ese cable RG, creo que era RGB 58, que creo que es chiquitito, que tiene Sí, conector sí, SMA, el que SMA y el tiene, IPX. que tiene bañadito en oro, que uno dice, ¿para qué Eh, se toma la molestia? Y ahora uno lo empieza a entender un poco. claro, bueno, ese elemento, las líneas de transmisión, los cables coaxiles, ese pigtail, esa colita de chancho que conecta la antena a la circuitería, no tiene ganancia. O sea, tiene ganancia negativa, porque son atenuadas, es pérdida. Bueno, la inversa de esa ganancia, la inversa de esa ganancia negativa, es la figura de ruido de ese elemento pasivo. No así con el sistema activo, que eso se mide. Y entonces la pregunta es, ¿dónde conviene ponerlo? Porque si nosotros nos tomamos la molestia de calcular la figura de ruido total, ¿para qué lo hacemos? Para saber cuánto vale y cuánto es la condición de menor figura de ruido. Pero me encanta poner el dedo porque se ajusta solo. Por ejemplo, en la página 138, figura 5, se vuelve un ejercicio. Yo le pongo acá los valores. Son tres amplificadores. O sea, tomemos un modelo de tres amplificadores. ¿Sí? Amplificador A, amplificador B, amplificador C. Cada uno de estos amplificadores tiene su ganancia. Uno tiene una ganancia de 6 dB, el A. El B tiene una ganancia de 12 dB. Y el C tiene una ganancia de 20 dB. Y tiene una figura de ruido, en veces, igual a
1,7, 2 y 4. La pregunta es, ¿cómo es la distribución que me conviene poner de estos tres en cascada para tener una figura de ruido total más chica? ¿Entienden la pregunta? Decía, ¿qué pongo? Pongo un amplificador A seguido del B seguido del C. Pongo un amplificador A seguido del C seguido del B. ¿Está bien? CBA. Para mí el ABC, profesor, porque A ver, y ahí porque tiene corre. porque el primero, como sale ahí en la fórmula, el que tiene más peso, Bueno, porque no lo divide nada ese. exactamente. En este Si le caso, ponemos el de 4, estamos en el horno. bueno, en este caso, fíjense que la figura de ruido del primero no está dividido por nada. Entonces, puede tomarse el concepto de que el primero debería ser el que tenga la misma figura de ruido. O sea, podemos plantear un FA. Y la pregunta es, ¿FABC o FCBA? ¿Cómo, profe? O sea, ahí muy bien dijo el compañero que el primero puede ser, según la expresión, en el esquema, ponemos en qué orden los ponemos. Empecemos con el A, pero ¿qué conviene? ¿FABC o, perdón, ABC o FACB? ACB, porque el C tiene mayor ganancia y va dividiendo el segundo término. Muy bien, muy bien. Fíjense que al tener mayor ganancia, el C, este denominador me lo va a hacer muy chiquito. Acá, este denominador me lo va a hacer más chiquito. Entonces ya nos da una pauta de que en un sistema lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la figura de ruido sea muy chiquita, el primero. Y que a la vez la ganancia del primero sea muy grande. Pero resolvemos esto entonces, ya que estamos, hagamos el ejercicio. Por eso yo los invito a que agarren la calculadora todo y lo calculen conmigo mientras yo se lo voy resolviendo. F, A, C, B. Primero, deberíamos llevar estas ganancias que están expresadas en dB a veces. ¿Alguien me las puede ir resolviendo? Acuérdense que estamos hablando que los 6 dB Son 4 veces esa. es 10, porque es ganancia en potencia, logaritmo de la ganancia de A en veces. Y ahí lo pueden despejar, ¿no? 6 dividido 10, la inversa. 3,98, ¿verdad? Sí, lo redondeamos 4. Exactamente, ingeniero. ¿Cuánto sería la de 12 dB? Mm. 15,84. Muy bien, le ponemos 16. Bueno, y la de 20 dB tiene regla mnemotécnica, ¿no? Esta es la más fácil. 100. Y la de 1 seguido de 2 ceros. 100. Entonces podemos calcular la figura de ruido total del sistema. La figura es la figura de A más la figura de C menos 1, dividido la ganancia de A, más la figura de B menos 1, dividido la ganancia de A por la ganancia de C. Entonces esto me da igual a la figura de A, 1,7, más la figura de C menos 1, que es 1, sobre la ganancia de A, que es 4, más la figura de B menos, perdón, la figura de C es 4 menos 1.
Esos son valores redondeados de la ganancia, ¿no, profe? No sé si los chicos Sí, lo han sí. redondeado hoy. Sí, Sí, yo porque no me 3,98, daba. 3,98, 15,90 y Claro. algo. Yo lo redondeé. No, no, porque no me daba, pensé que me había equivocado y yo calculé, No, no, no. perdón. Yo lo redondeé. Yo lo redondeé. Entonces, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Vamos, que me estoy gastando los datos móviles. Nada, mentira. Yo quiero ver cuánto me sale, cuánto gasto en esta clase, porque si yo tengo un plan de 5 gigas, listo, por mes, son 4 clases en mes, tengo de sobra. Con 1 giga de datos que yo utilice, me alcanza de sobra. Entonces ya tengo resuelto esto. Bueno, y me quedaría la figura de B, que es 2 menos 1, dividido la ganancia de A, que es 4, por la ganancia de C, que es 100, 400. Bueno, ¿alguien me puede tirar ese resultado? Esto quedaría 1,7 más 3 sobre 4 más 1 sobre 400. Fíjense que va a ser un valor muy cercano. No sé si va a llegar a 2. Le doy un ratito para que lo vaya calculando. 1,95. 1,95, perfecto. ¿Seguro? 1,95. No. ¿Cuánto da? Ahí le digo. $2.45. 2,45, sí. 2,45. Muy bien. Bueno, ahora calculemos la figura de ABC, que es la figura de A más la figura de B menos 1 sobre la ganancia de A, más la figura de C menos 1 sobre la ganancia de A por la ganancia de B. Esto sería la figura de A, que es 1,7, más la figura de B menos 1, que es 1 dividido la ganancia de A. Ah, está bien, la ganancia de A, que es 4, más la figura de C menos 1, que es 3, sobre la ganancia de A y la ganancia de B, que es 4 por 16. ¿Alguien puede calcular eso? 1,99. 1,99. Fíjense que cuál es la distribución que conviene más. ¿ACB Siempre o el que ABC? tenga menos figuras. Claro, ¿y ABC. cuál es la que tiene? ABC. ¿Está bien? Fíjense que el hecho de que el segundo, el B, tenga menor figura, fue más importante. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? O sea que está para estar seguro, con las otras dos etapas siempre va con las que vienen. Las primeras sí se En, ve reali- cuál se pone primero, pero las que vienen después hay que hacer los ah, cálculos, digamos, para estar seguro. en ¿O realidad, no? en realidad, perdón, y acá viene lo interesante, uno es el diseño. En el sistema tenemos que tener en cuenta que podemos calcular todo,
Pero está claro la estafa. La estafa es que el primer elemento del bloque tiene que tener muy baja figura de ruido y muchísima ganancia. Con eso no importa la distribución. O sea, no importa lo que viene después. Porque lo que viene después quizás tiene que estar aplicado por diseño de nuestro receptor o transmisor. En este caso estamos desde el punto de vista del receptor. El primer elemento tiene que tener mucha ganancia y baja fibra. Entonces ustedes ya le dan la pauta, ¿cómo, ingeniero, perdón? Que lo que sigue después no lo podríamos estar cambiando de lugar siempre. Claro. Pero ustedes piensen que ya le da la pauta que ustedes tienen la antena. ¿Y qué van a poner al lado de la antena? Ustedes van a tener la antena y van a poner la línea de transmisión, el cable coaxil, o la guía de onda al receptor con su amplificador, o antes de conectar directamente la línea de transmisión, al ladito de la antena, en el mismo iluminador, o ahí le ponen un amplificador. Si usted le pone un amplificador ahí, con mucha ganancia y baja figura de ruido, mejoran un montón la calidad del sistema. ¿Entienden ese concepto? No es lo mismo. No es lo mismo. Esperen que tengo que volver a tocar acá un cable. Toqué un cable acá y se. Esperen que me sale propaganda. Y apagué pero tómenlo como un. ¿Cómo se conectó acá? Se conectó por USB. No, se conectó por Wi-Fi. Y voy a apagar el IFCAM. Lo que le decía, se me había apagado. Estamos de vuelta. Uy, como odio cuando me ponen las propagandas. Vamos de vuelta. Lo que decía que es importantísimo poner el amplificador al lado de la antena. Me quería hacer el dibujito. Ahí está. Vamos. A ver cómo estamos en Zoom. ¿Están viendo todo de vuelta? Sí. Creo que sí. Lo que les estaba comentando es que esto da la pauta de diseño de un sistema. Tenemos la antena receptora, que también es dual, ¿no? Transmisor, pero. Y en vez de tirar desde la torre, imagínense que esto es nuestra torrecita, porque tenemos que estar en altura, a nuestro shelter o a nuestro equipo de comunicaciones, que se encarga de amplificar, esto, la línea de transmisión, tiene una alta figura de ruido. Pero si yo acá, le pongo el amplificador, un amplificador con mucha ganancia y baja figura de ruido, listo, optimicé el sistema al máximo con respecto a la ruidosidad. Le bajé la figura de ruido de todo mi sistema. ¿Entienden? Pero ahí el F1 no sería la antena. No, la antena
no le podemos ver como, y ahí está el tema, la antena no la vemos la vemos como una fuente de ruido. Sí, La como algo antena, externo al sistema. la antena directamente es lo primero. Yo tengo mi sistema en cascada. La antena es como la fuente de ruido. Lo único que hace es sumar ruido. Y ya lo Profesor, vamos a resolver. Sí, Claro, sería externo a yo, lo que vimos recién. es el externo. O sea, yo viene tengo la. un Sí, problema. Yo tengo un problema acá que vivo en una edificación, así que tiene un patio enorme, es enorme el lugar. sí. Y la cocina, digamos, tengo el módem de Fiverr y no me llega a una cocina que está después de un patio enorme, que por ahí me sigue a cubrir, son como, no sé, como cerca de 50 metros, no sé cuánto Ujú, es enorme. Entonces yo pensaba, por eso le comentaba de ese cable que yo tengo, ese que es de 58, y sí. tengo una antena DirecTV de idea mía, era agarrar un router, desconectarle la antena que tiene enroscada, conectar el cable y la antenita poner en el foco de la parabólica. Pero ahora me estoy dando cuenta que si yo puedo poner algún modem chiquito, perdón, un router chiquito que se conectado al modem por cable, ¿no? Por el cable Bueno, UTP al modem, en el foco, elimino todo el ruido del cablecito, o sea, pongo directamente el router en el foco, sería lo ideal eso, en base a lo que dice el software, porque ese cable me está introduciendo una figura de ruido, digamos. usted No, tiene no así, tiene digamos. el cable de la línea de transmisión, pero Usted tiene esto eh, así. Tiene esto así. claro, yo tengo el modem muy lejos, que tiene wifi, el modem obviamente, tiene por conexión de wifi y llega muy, al haber mucha distancia, no, prácticamente Bueno, no me llega señal. acá, Entonces, la digamos, idea, sí, bueno, acá yo ya, esto, esto ya es una solución práctica, tomémoslo como una solución práctica de comunicaciones. No necesariamente se aplica el tema de ruido, pero acá de lo que tiene mano son para resolver esto son dos cosas. Primero, hay una lejanía. ¿Por qué? Distintos motivos que hacen que la señal tenga sus desviaciones. Y la antenita inmunda, chiquitita, que tiene en la notebook o en la compu, no puede captar toda la señal porque ya hay elementos en el medio, hay ciertas cosas que hacen que la onda electromagnética sufra fenómenos de desviación. claro, Lo que más de ahí viene la normal. idea de usar de ahí viene la idea de usar la parabólica tengo una parabólica sin usar, que no se usa de Acá, DirecTV. Eh, bueno, claro, o no, sea, eso, yo tengo el móvil y quería enfocar todo, digamos. Sí. bueno, ojo, ¿no? Porque usted tiene modem, primero tiene que ver que esa antena se puede desenroscar. Que acá tenga un Claro, conector, el módem que no no, venga on board. tiene salida tiene, claro, tiene salida de cable para conectar a un router, por ejemplo. Tiene 4 bocas, no, tiene más, 5 creo que tiene. Entonces, yo la idea mía era conectarlo a un router y la salida del router, de la antena, desconectarla, conectar un cable y que la antenita que vaya al final de ese cable, es como que, claro, esa antenita que usted Bueno, dibujó ahí en el router, ojo, sí, sí, esto extenderla lo, con un cable, o sea, y esto va, lo, sí, esto lo anula y le paga por IP, le da acá, y este es el que le daría el Wi-Fi. Y esta antenita claro, usted la ese quiere haría el cambiar por una Wi-Fi, y la parabólica. idea era, Una antenita parabólica. claro, o sea, iría un cable RGB 58, que al Bueno, final del cable iría la antenita enroscada y iría en el foco de la parabólica, pero el problema es que el cable ya introduce, como dice usted, el FU, sería ese claro. cable, Ya, bueno, introduciría, está bueno esto, charlamos, porque esto considérenlo como un recreíto, así seguimos los temas. Un recreíto técnico, digamos. no, Así que disculpe, si no, quiere, no lo molesto más, profe, no, 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 estoy no, hablando mucha, pero no, está bueno porque olvídelo, estoy haciendo sí, mucho lío. Disculpe. aprovechen lo que quieren, vayan al baño, llenen el termo y yo voy comentando esto, porque es interesante, porque esto es comunicaciones
sistémica práctica. Si usted saca esta antena y conecta una antena parabólica, hay un problema ahí. Esta antena está diseñada para trabajar a una frecuencia determinada, la frecuencia de Wi-Fi. Y esta antena parabólica está diseñada para trabajar a una frecuencia muy probablemente distinta que la frecuencia satelital. ¿Entiendes? 2,4 gigas, no sé, acá satelital, si estamos en 900, la verdad que no me acuerdo. Si usted cambia esta antena y pone esta, corre el riesgo de dañar el equipo. Porque acá tenemos un concepto de medios de enlace en donde Claro, va a haber no hay, reflexiones de no va a tener ninguna impedancia. no hay una correcta adaptación de impedancia porque la antena no va a estar a 50 ohms. Puede comportarse, ¿por qué? Porque usted cuando caracteriza la antena, una impedancia con respecto a la frecuencia. ¿Está bien? Claro, yo hice una Entonces, especulación como que la antena, la impedancia de la antena era más o menos igual que la de Wi-Fi, así la de DirecTV, si no, ahí tiene son que ver cada diferentes. dato, si son diferentes hay un problema. Si no, la otra es, tírese un cable, un UTP para exterior, un FTP creo que es, y tírelo a un lugar intermedio. Tírelo acá a un lugar intermedio y le puede compartir señal. La otra es ver si su modem, su routercito Wi-Fi, puede funcionar como AP o repetidor. Entonces, al funcionar, es una configuración de comunidad. Lo configura, tiene que fijarse en el manual, en internet está, entonces lo configura como repetidor. ¿Qué significa como repetidor? Que este se comunica al Wi-Fi de este, se enlaza, y acá publica con un SSID nuevo que usted le puede dar, que es el caso que estoy haciendo yo acá. Y lo engancha. O cómprese una notebook, cómprese por menos de 3.000 pesos un adaptador USB Ethernet para tener una placa de red por USB con una antenita, y cómprese una antenita de 9 dBi. Y esta antenita le va a agarrar hasta lo que usted quiera. Y esa es la otra alternativa. ¿Está bien? Esas son las soluciones más prácticas con respecto a lo que tiene a mano. O puede probar este. La verdad que esto yo nunca lo he pensado, no sé si la frecuencia va a... ¿Estamos bien, Javier? Profesor, y poner el router, si tengo un router que es de dimensiones reducidas, ¿lo puedo tener que ponerlo como poco directamente y que de la parabólica salga el cable UTP, digamos? Lo que pasa es que Que sale del router. O también hay que poner riesgo y se rompa. lo que pasa también, si usted conecta esto con esto, usted está pasando de una antena omnidireccional a una antena direccional. La distribución de potencia de una antena parabólica hace que toda la potencia se refleje y vaya en una dirección que usted apunta. Eso es la ganancia. Claro, pero lo que pasa es que el modem tiene su Wi-Fi, o sea que no me perjudica. Habría Wi-Fi ahí también, en la zona del Un modem. Wi-Fi acá y otro Wi-Fi acá. Sí, se puede, tranquilamente. Sí, en realidad hay en internet diseños de antenas, diseños que los hacen con tubos de Pringles. No. Yo no he probado, pero supuestamente sí se adapta a mi impedancia y lo hacen directivo. Con tubos, ahí eliminaríamos el F1, por decirlo ahí, o lo reduciríamos al mínimo. Y ahí, sí, ahí lo que haría es hacer una distribución de potencia, digamos. Lo que sí, acá tienen que poner otro SSID con otros rangos de frecuencia de portadora que trabaje Wi-Fi para no interferirse. Sí, ahí elimina. Ahí lo que estaría resolviendo es la atenuación que experimentamos acá en el camino. Bueno, Eugenio. Discúlpeme, profesor, tengo esa tendencia a hablar. Estoy haciendo otra carrera ahí donde hoy me puse a hablar en química de la función de Schrödinger y me fui por las ramas malas. Ahí tengo la ecuación de una mala costumbre.
Pues bueno, no Schrödinger, se vaya no, mucho con las ecuaciones de Schrödinger porque si no va a terminar en física cuántica. No me paso, digo. no, me insultaban por poco, me insultaba por el sur, ¿no? Bueno, sigamos. Ya estamos, ya fueron al baño todos, seguimos para adelante, ¿estamos bien? ¿Vamos para adelante? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe, vamos a darle. Seguimos, profe. Vamos, metamos, vamos para adelante. Vamos, men. No, eso ya es chiste viejo. Ya no tomamos. Bueno, vamos con otro ejercicio. Bueno, vamos con otro ejercicio. Un receptor, este es el ejemplo, yo se lo voy dictando, y a medida que se los voy dictando, ustedes pueden ir copiando si quieren, y voy tomando 5.12.2 de la página 139. Un receptor tiene una figura de ruido, la figura de ruido del receptor es igual a 10 dB. 10 dB. Y se desea mejorar su comportamiento con el agregado de un preamplificador con una figura de ruido de 3 dB. Y una ganancia en potencia, la ganancia del pre, de 10 dB. ¿En qué medida mejorará el comportamiento? ¿Está bien? Este también es un ejemplo. Fíjense que ustedes tienen el receptor. Lo ponen acá el receptor. Y así solito el receptor, nuestro sistema, tiene una figura total, que es la figura del receptor, igual a 10. Ahora, adelante de eso, pongo un amplificador, o en este caso le vamos a llamar un preamplificador, porque evidentemente hay otra etapa más antes, cuya figura del pre es igual a 3 dB. 3 dB, ¿cuántas veces eran? ¿A mí me lo puede pasar a veces? 2 veces, profe. Ah, tiene razón, ingeniero, 2 veces. Y la ganancia del pre es igual a 10. Entonces, la figura total va a ser igual a la figura del pre más la figura del receptor menos 1 sobre la ganancia del pre. Esto me da la figura del pre, que es 2, más la figura del receptor menos 1, que es 9, sobre la ganancia, que es 10. Fíjense que ahora, de un sistema que tenía una figura de ruido de 10 veces, 10 dB, paso a tener una figura de ruido total gracias a que metimos un amplificador de baja figura de ruido y ganancia. ¿Cuánto me da esto? 9 dividido 10. $0,9. Más 2, 2. ¿Está bien? Era para cerrar ese tema. ¿Se entendió? ¿Entendieron? ¿Vamos bien? ¿Vamos avanzando? ¿O más o menos? O sea, profe, que le podemos poner un seguidor adelante con bajo ruido, digamos. Eso mejora las características, ¿no? Mejoramos la característica del receptor. Bajamos la figura de ruido. Eso significa que la sensibilidad propia del receptor puede ser peor, pero vamos a poder captar mejor la señal. Yo lo que les explicaba recién, que en una antena
una antena, a los bordes de la antena, Oh, bueno, esto no va. Sí, alguien dijo algo. O fue, bueno, debe ser que estaba tomando mate y se le cayó el termo y dijo, "Oh". Bueno, la antena receptora es un transductor que esta energía que capta la pone en los bordes, ¿sí? Esto sería ideal si fuese una antena asimétrica, podemos poner más. En estos bordes tiene su potencia de ruido, que es KTB. Pero esta T de la antena no es la temperatura de la antena, ¿sí? Porque la antena es un elemento no térmico. La potencia de ruido que él recibe, fíjense que venimos del espectro y lo traduce, dividido KB es esa temperatura que se llama temperatura efectiva de la antena. Esa es una definición que se toma. Ya no estamos hablando, fíjense, de una antena que la empezamos a posicionar, ¿no? La apuntamos al sol. Bueno, el sol es una fuente de ruido. Y miramos un pedazo de espectro. Va a tener una potencia de ruido en sus bordes. Esa potencia de ruido podemos hablar en vatios o podemos hablar en grados Kelvin. Apuntamos a una ciudad, esa ciudad tiene sus estaciones, en distintas frecuencias, con esa antena que tiene una capacidad en su ancho de banda, va a captar energía y ruido de las distintas fuentes, ¿no? En este caso eh, artificiales, y en vez de hablar de potencia y ruido, hablamos de temperatura efectiva de la antena. O sea, es una definición de temperatura efectiva. Bien. Documento, ahora les voy a compartir mi pantalla, sistema de comunicaciones. Bienvenido a OK, si seguimos y... Denme un OK, así seguimos o no, como ustedes quieran. Sí, sí, pero todavía no cambió de pantalla, ¿no? No, ahora. Esto lo compartí pantalla. Comparto todo. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Estamos bien? ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Hola. Sí, profe, ¿nos escucha? No. Sí, ahora yo lo escucho. Bueno, era esto, mira. Cuando vieron la clase pasada, lo de las fuentes de ruido externo, Facebook, todo. Entonces acá, el maestro le mostró esta gráfica y le dijo, bueno, acá apuntando el sol, en la frecuencia de 1 GHz, entre 10, tenemos la ventana de señal, porque es la menor potencia de ruido que hay que entrega el sol. Bueno, este grafiquito que ustedes ven acá, que está acá en frecuencia y acá en ruido. Pero fíjense que está en grados Kelvin. ¿Entienden? En temperatura. Y esto suena, por ejemplo, este E a 90 grados es ruido debido al oxígeno, vapor de agua, es porque estamos apuntando la antena, a ver si lo tengo acá, ahí está, estamos apuntando la antena en las distintas fuentes. Si lo apuntamos al sol, a 90 grados, hacia arriba decimos, elevación, no decimos elevación, estamos midiendo una potencia de ruido que lo llevamos a temperatura efectiva de ruido que está entregando la antena, ¿entienden? Es la potencia que entrega la antena, en temperatura efectiva. Por eso la antena se la ve como una fuente de ruido y obviamente va a haber distintos valores de temperatura efectiva de ruido en función de a dónde esté apuntando la antena, en qué frecuencia estemos mensurando esa energía de ruido y bueno, y eso. ¿Entienden el concepto?
silencio mortal. ¿No entendieron? Y el ruido galáctico, sé que dice sería ese de 2,7 Kelvin, sería que dice ahí abajo, que no entiendo que ruido de fondo. El ruido del cuerpo negro, ruido de fondo cósmico. Ahí está, sí. Eso es un poco el cuerpo negro, se apunta al espacio y en una dirección específica, a ver si está acá, al cielo, y a esa frecuencia, el cuerpo negro creo que está asociado, y esto ya es muy, cuando se dan las clases, digamos, ya es muy asociado, cuando hablamos recién hablamos de ecuación de Schrödinger. Estamos hablando del cuerpo negro, la radiación del cuerpo negro es asociado al origen del universo, y un punto específico del espacio que está asociado a... Profesor, ahora me recuerdo la historia que una vez los astrónomos con un radiotelescopio tenían problemas de ruido y pensaban que era la caca de la paloma, así, y cuando revisaron ahí descubrieron, ahí me acuerdo de la historia. Claro, es una potencia de ruido constante que lo asocian, digamos, es más trascendental y más hablado, digamos, ¿por qué? Pero está asociado con el origen del universo, digamos, la radiación del cuerpo negro. 2,7 grados Kelvin. Es una fuente natural. Si ustedes apuntan al sol, y el sol le va a generar ruido. Si ustedes apuntan al suelo, también van a tener temperatura de ruido, porque muchas veces el suelo, la tierra, funciona como un reflector de toda esa ruidosidad que hay en el ambiente generado por distintas fuentes. Y cuando hay máxima actividad solar, que se ve cada tantos años, ahí sabe influir mucho si está apuntando al sol, ¿no? ¿O no? Lo que pasa es que, sí, cuando uno tiene un enlace satelital, por ejemplo, con una antena, no sé, geoestacionaria, un sistema geoestacionario donde la antena es fija, no se mueve, en ciertos momentos del día, o no me acuerdo si en ciertas estaciones, hay un punto en donde la sombra, o sea, el sol, está apuntando directamente toda la energía del sol por el movimiento de la Tierra, por un rato, por un momento, al foco de la parábola. No, yo me refería, profesor, que cada 10 años creo que hay un pico de actividad solar, de erupciones solares. Claro, y yendo cuando eso hay y cuando hay las erupciones solares, dicen, che, va a haber una erupción solar, una mancha solar que hay una erupción, porque los asocian la mancha solar con eso. Afecta, sí, puede afectar los sistemas, puede cortar las comunicaciones, sí, tal cual. Tal cual, ingeniero. Hasta ahora no vino una ráfaga solar que nos deje en un estado apocalíptico, ¿no? En donde ya no hay más comunicación, se cortan todas las comunicaciones y eso. Igual, en el primer mundo lo sufrirían, pero yo creo que acá en Argentina no lo sufriríamos tanto porque no sería muy distinto a la realidad en que estamos, que se nos corta todo. Pero bueno, comentario aparte. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que yo quería comentar, que eso lo vamos a ampliar en la próxima clase, es que hay una temperatura efectiva de ruido que entrega la antena como potencia de ruido, que lo hablamos como temperatura efectiva de ruido de la antena. Esa es la fuente, ¿sí?, de ruido a nuestro sistema. Entonces, nuestro sistema lo tenemos que acoplar con la fuente, con sus diversos bloques, ya sea de guía de onda, guía de transmisión, amplificadores, preamplificadores, receptores, bla, bla, bla. Pero hasta ahora nosotros lo hablamos como figura de ruido. Pero si estamos hablando de temperatura, es lo mismo, ¿no? Es ruidosidad, pero en vez de figura de ruido lo llevamos a temperatura, mensuramos en calor. Entonces, nos conviene llevar
u obtener las temperaturas efectivas de ruido de cada uno de estos sistemas, que es en función de su figura de ruido. ¿Por qué? Porque es la ruidosidad propia, acuérdense, la ruidosidad propia de cada equipo. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Seguimos? Claro, nos conviene obtener, si nosotros hablamos del sistema en su figura de ruido, y sabemos que la figura de ruido está asociada con la ruidosidad propia del equipo, también podemos hablar de temperatura efectiva de ruido de nuestro sistema activo. Sabemos que la ruidosidad propia de nuestro equipo es F-1 por KTB, o no, llevado de entrada. Si nosotros conectamos en paralelo, este es un modelo, una resistencia, ¿sí? Tenemos este sistema con una figura de ruido, y esta resistencia tiene una potencia de ruido, ¿sí? Que es KTB, porque es la potencia de ruido térmico que entrega esta resistencia. Fíjense que la ruidosidad propia de este sistema está a temperatura estándar. La pregunta es, y acá viene la analogía, si yo quisiera llevar esta resistencia que entregue una potencia de ruido que sea igual a esta, ¿a qué temperatura debería estar esa resistencia? Perdón, ¿a qué temperatura debería estar esa resistencia? ¿Entienden? Eso es una equivalencia, de ahí viene la temperatura efectiva. Yo quiero obtener el valor de temperatura efectiva. La temperatura efectiva de este sistema es la temperatura a la que elevo o la que le doy una resistencia para que su ruido térmico, su potencia de ruido, sea igual a la ruidosidad propia del sistema. O sea, uh, perdón, ya me está pidiendo, vamos a este concepto y ya, pronto. ¿Van entendiendo o no van entendiendo? Yo me perdí un poquito, profe. ¿Se perdió? Yo también la última parte, profe. Claro, es una equivalencia, vamos de vuelta. Sí, sí, algo así, sí. Véanlo de esa forma. Véanlo de esa forma. Miren, vamos al IBCAM. Porque justo toqué y corté la. Tengo que resolver este problema. Tengo que cambiar el cable, el cable USB. Yo lo toco y me corta la conexión con la cámara. Entonces ahí ya me. Vamos a vuelta, IBCAM. Sí, es un equivalente. Es un equivalente. ¿A qué temperatura tengo que elevar esa resistencia para que la ruidosidad que genera sea igual a la ruidosidad propia de ese equipo? A ver ahí. A ver ahí. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta con el IBCAM.
quiero cerrar este concepto. Así ya cerró la clase, que se me hizo muy larga la clase. Sí, ahí está. ¿Me desconecto? No, una vez más. ¿Me ven ahí? Ahí está. Ahí estamos de vuelta. No, es obtener el concepto de temperatura efectiva de ruido para un sistema, en función de su figura de ruido. Lo que yo decía es, tengo una resistencia ideal, y la potencia de ruido de esa resistencia es KTB. Y tengo mi sistema, cuya ruidosidad llevada a la entrada es F-1 por KT estándar B. Entonces, la definición de temperatura efectiva de ruido de este sistema sería a qué temperatura tengo que calentar esta resistencia para que la potencia de ruido en sus bornes, la potencia de ruido de sus bornes, sea igual a la ruidosidad propia del sistema. ¿Entienden? O sea, ¿a qué temperatura tengo que elevar esa resistencia para que la potencia de ruido me logre esta condición? El equipo ya está a una temperatura estándar. ¿A qué temperatura tengo que elevar esa resistencia teórica, imaginaria, para que la potencia de ruido sea igual a la potencia propia del equipo, del sistema? ¿Se entiende ahí? Entonces, la temperatura efectiva de este sistema es F-1 por su temperatura estándar. Nada más, es una equivalencia, nada más. En vez de hablar de figura de ruido, hablamos de temperatura efectiva. Por ejemplo, ¿cómo se usa o cuál fue el sentido de utilizar esto, más que nada? También es para dar una idea de ruidosidad. Podemos llamarlo de B, ¿no? Pero yo tengo una figura de ruido de un sistema A, que es igual a 1,2, y una figura de ruido de un sistema B, que es 1,1. ¿Sí? Ambos están trabajando a temperatura estándar, que es 290 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, estos dos amplificadores, y digo, bueno, si tuviese que comprar uno de estos dos, ¿cuál compraría? Y digan, bueno, digan, bueno, compremos el que tiene menor figura de ruido. Bueno, yo digo, este vale $10 y este vale $1000. Entonces, bueno, digo, compro este total 1,1, 1,2. Entonces digo, bueno, no, ¿por qué vale $1000 uno y $10 el otro? ¿Y por qué si ponemos este, compra de 10, pone este y anda todo mal? Muy ruidoso. Entonces, veamos cuál es la temperatura efectiva de A y cuál es la temperatura efectiva de B. Acuérdense, la temperatura efectiva en esta expresión es F-1, 1,2 menos 1
por la temperatura estándar, que es 290, y este es 1,1 menos 1 por 290. ¿Alguien me puede dar los resultados? ¿29? ¿Sí? Y el de... ¿Y el otro? Perfecto. Ahora, ¿se dan cuenta por qué este vale muchísimo más que este? Porque fíjense que en ruidosidad la temperatura efectiva da la mitad. Es la mitad, o sea, la figura de ruido es 1,1 a 1,2. Pero en realidad, la ruidosidad real es el doble. Por eso es más caro y anda mucho mejor. Por eso también se utiliza la temperatura efectiva de este sistema. Podríamos haberlo puesto en dB y podríamos haber resultado equivalente. ¿Se entendió? La temperatura es... Sí. Sí, sí. No, y también, ya cuando los sistemas están en temperatura y tenemos un sistema en donde incluimos una antena, la antena la vemos como una fuente de ruido, pero la podemos hablar en una fuente de ruido en temperatura efectiva. Entonces llevamos todo el resto del sistema a temperatura efectiva de ruido y ahí armamos, podemos considerar la antena en nuestro sistema, en nuestra cascada, que eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. ¿Se entiende? Es normalizar todo. Bueno. Profe, ¿la temperatura STS siempre es 290 o va cambiando bien? Bueno, ahí sería el siguiente temita que yo quisiera ya, porque ya nos fuimos muchísimo de horario, pero sí, la temperatura estándar se toma en 17 grados Celsius, pero fíjense que, ¿qué pasa si ustedes tienen un amplificador y, y están, digamos, tienen la antena, tienen un shelter, o sea, su estructura eh, en donde tienen sus equipos de comunicaciones, todo acá, y esto lo tienen con un aire acondicionado, calefaccionado a 17 a temperatura estándar, pero ¿qué pasa si este equipo se rompe? ¿Qué pasa con la temperatura acá adentro? Cambia. ¿Qué va a pasar con la figura de ruido de todo esto? Cagamos, va a cambiar. Claro, porque la figura de ruido es la ruidosidad. Si aumenta mucho la temperatura, el equipo se va a calentar. Y si se calienta, fíjense que se ve más claro. En vez de figura de ruido, lo ponemos con temperatura. La temperatura de 290 grados Kelvin la pasamos a 300 grados. La figura de temperatura y la figura de ruido van a variar. ¿Entiendes? Profesor, es lo que le decía con su papá que en la otra clase, de que le comentaba de que en los equipos de astronomía, e incluso en las ondas que mandan en el espacio, no solamente los equipos de los sensores CCD, las antenas de los telescopios, trata de mantener las temperaturas muy frías, muy bajas, muy bajas a los sensores, justamente porque ahí es donde empieza a entrar el problema grande. Si entra el ruido allá en la entrada, ya se va por las nubes, por el ruido en la salida del sistema. Claro, fíjense sí, ahí fíjense lo importante de empezar a hablar también de por qué se trabaja con temperatura efectiva o con temperaturas de ruido. Para interpretar este concepto de que el calor afecta al sistema. En toda estructura, en todo modelo. En el modelo más práctico, por ejemplo, si ustedes se van a un data center, los equipos de comunicaciones, obviamente que convergen a Ethernet, pero esos equipos de comunicaciones están procesando y se rompe el aire acondicionado. Sonaron, porque todo empieza a andar mal, porque el calor no solamente afecta a la electrónica, sino que le suma ruido.
del sistema. Y ahí empiezan a fallar las transmisiones de datos. Por eso la calefacción o mantener a los sistemas fríos es importante. Mantener todo a una temperatura, o si no podemos, es hacer un diseño lo más óptimo, en donde los primeros elementos tengan, por más que haya mucha temperatura, haya baja figura de ruido, mucha ganancia, y eso es lo más caro, los amplificadores paramétricos. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Entonces también lo que vamos a ver en la clase que viene, quizá conmigo, con el maestro, es hacer los calculitos de qué pasa con la figura de ruido. Obviamente, si sube la temperatura, la figura de ruido sube. Si baja, la figura de ruido puede bajar. Bueno, es resolver cuánto varía en función de temperatura. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Cerramos? ¿Hacemos el resumen? ¿Quieren hacer una pregunta, un comentario? Claro, no, pero Bueno, Tiene la astronomía que va voy a... Perdón, lo escucho. Voy a pausar la grabación. Mi profe, cada tanto le anda a Marcelo. Se lo escucha bastante. Marcelo, no lo escucha nadie, Marcelo. Se lo escucha muy entrecortado. Porque habla todo, saben todo. Perdón, Marcelo. Compartir un link que de acá que habla sobre ese tema. Así lo estuve viendo yo hace un día atrás, está muy bueno. Habla del mismo sobre la temperatura efectiva del ruido, los sensores. Ahí de igual yo voy a poner para que se den cuenta de qué hablo. Bueno, sí, comparta todo, porque es un tema, así como lo hemos visto muy conceptualmente, pero así, como lo hemos visto, es la mayor profundidad que lo van a encontrar en mucha bibliografía. Van a buscar muchos libros y el tema de ruido lo tratan muy de vuelo. Inclusive en los libros que he buscado, inclusive me compré el ARRL Handbook, no sé si han escuchado hablar del ARRL Handbook, que es el manual por excelencia de los radioaficionados que se dedican a las comunicaciones aplicadas, ¿no? Todas las frecuencias. Y yo dije, acá lo tengo, lo compré para poder leer el apartado de ruido, y es una caricia. Profesora, el segundo link creo que es el correcto que puse ahí en el chat. Bueno, ahí es un PDF que bajé el otro día. Está todo el tema que habla del ruido, ¿cómo es? Temperatura de ruido en los sensores que se usan en astronomía, sí. Bueno, yo lo tengo registrado, lo voy a leer porque es interesante. Bueno, gente, si les parece, yo voy a ir a la grabación, vamos a hacer resumen. Empezamos a ver la figura de ruido, vimos el concepto de figura de ruido, que es la ruidosidad propia del equipo, analizamos la figura de ruido en cascada, hicimos algunos ejemplos, pasamos a la temperatura efectiva de ruido para poder llevar a interpretarlo, la ruidosidad en función de la temperatura, y para poder normalizarlo con una antena como fuente de ruido. ¿Sí? En la clase que viene vamos a tratar el tema de cómo varía la figura de ruido con respecto a la temperatura. Nos quedaría la figura de ruido del elemento pasivo, que es el inverso de su ganancia, y armar un sistema completo partiendo de la antena con su temperatura efectiva de ruido, que hay que desarrollarla, y armar un sistema completo. Y con eso ya estaría todo lo
que podemos comentar con respecto al ruido y hacer algunos ejercicios. ¿Sí? Así que, bueno, no sé si estamos viendo un comentario más o me parece bien. Cerramos la clase. Cerramos nomás, profe. Bueno, chicos, muchas gracias por su paciencia. Espero que la clase no haya estado tan fea. Y bueno, nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? Puede estar el maestro, si ya está bien, o seguir yo. ¿Sí? Buenísimo, profe, que ande bien.